3. Visión teatral, cinismo y relativismo moral. Tras un enfrentamiento bronco e insultante en el Parlamento entre adversarios políticos y en el que a veces parece que todo vale, los ciudadanos que ya creen estar curados de espanto se sorprenden al oír al día siguiente que alguno de los más destacados en la refriega comenta algo así. Bueno, esas son cosas que se dicen en el debate o en las campañas electorales, pero después nos llevamos bien y el trato de cada día es cordial. Hasta la farsa se institucionaliza y se acepta casi como conducta normal en la vida pública, que pronto pasa a la vida privada por imitación y contagio. Pero el problema adquiere una dimensión aún más profunda, puesto que los ciudadanos, que nos sorprendemos y a veces nos alteramos al presenciar ese espectáculo entre los políticos, participamos en el show y además no nos damos cuenta. Las contradicciones también se normalizan en la vida privada de los individuos y, por ser ya costumbre, no tenemos consciencia de ello. El anonimato dentro de la masa y del gentío, las máscaras de los carnavales, por ejemplo, permite expresar y desenmascarar deseos reprimidos por las exigencias de los roles y de la buena educación. El anonimato delata las máscaras de la vida diaria y pone de manifiesto nuestras contradicciones. Llamamos convicción al miedo al juicio ajeno, y cuando la máscara quita el miedo, la convicción se desvanece. La metáfora de la vida como un teatro o un show, que en la década de 1950 empezó más bien como una explicación de aspectos de la vida social, en la que todos representamos roles para acomodarnos a las expectativas de la audiencia, últimamente ha adquirido dimensiones más profundas, señalando que la interpretación de la vida como representación afecta a nuestros propios criterios. Si todo es una comedia, uno puede preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto todo es arbitrario, hasta qué punto son transitorias las normas éticas y sociales que hoy nos exige la sociedad y que puede cambiar o abandonar mañana, como ocurre con las modas. ¿Hasta qué punto la vida individual y las propias creencias son algo transitorio? ¿Y hasta qué punto merecen la pena el esfuerzo y el trabajo por conseguir metas que hoy anhelamos de forma imperativa y que parecen esenciales, si tal vez dentro de 20 o 30 años no las valore la sociedad? La visión teatral no es una simple comparación entre la vida y el escenario del teatro. Es un modo de ver el mundo, filosofía de la vida. En términos abstractos y globales, la gente sabe que la vida tiene mucho de teatro, y algún autor llega a afirmar que en Estados Unidos es dominante la idea de que la vida es un espectáculo, un show, sin ser conscientes de que estas creencias ya automatizadas condicionan los criterios personales y llevan a creer que el cambio de escenario exige cambio de roles, los cuales a su vez justifican comportamientos anómalos. Conductas. Vale. Conductas que tal vez no estén justificadas ni sean decorosas en circunstancias, escenarios normales, pero que se ven justificadas en escenarios especiales. Es llamativo que en los últimos años se abuse tanto de la palabra escenario en el discurso político, generalmente para justificar cambios que no tienen una base racional coherente. He aquí algunos ejemplos que todos hemos oído. Me pasé en la bebida porque estábamos celebrando una despedida de soltero y es lo que había que hacer. Es igual que lo pedían el rol y el escenario. En mi colegio todos los de mi curso fuman porros y yo no voy a ser distinto, ¿no? Es lo que toca. Es igual a que las circunstancias mandan. Si mandan la audiencia y las circunstancias, puede verse como aceptable y hasta ingenioso mentir a un desconocido a la hora de vender un coche de segunda mano con graves deficiencias ocultas. Algo que se vería como despreciable si se hiciera con un amigo íntimo. Ante distinto escenario y distinta audiencia, distinta conducta. La visión teatral de la vida facilita la flexibilidad moral, poniendo en práctica la habilidad de justificar moralmente la propia conducta. Los cambios de conducta y de criterios se atribuyen fácilmente a los cambios de escenario. El todo vale, el fin justifica los medios, da permiso para mentir y engañar en una campaña electoral,
por la buena causa de ganar votos. Y en este juego entran la connivencia y la pasividad del electorado, que tolera esa praxis común. La facilidad de aducir circunstancias para justificar o atenuar conductas antisociales es igualmente visible en el escenario de la educación, abriendo el camino al recurso fácil de buscar excusas para justificar esas conductas y para convencer a otros de que no representan al verdadero yo interior, sino que han sido debidas a presiones de fuerzas externas, a las exigencias del guión, etc. Y no tener en cuenta la necesidad de cambios razonables sirve igualmente para justificar la creencia cómoda y conveniente de que no cambiar es signo de fidelidad a los propios principios. En tiempos pasados, las tradiciones, las creencias, la definición clara de los roles, las costumbres, etc., decían con bastante claridad qué se esperaba de los individuos para que recibieran la aprobación del grupo. Ahora, para bien y para mal, es todo más difuso, contradictorio, gaseoso, y es el individuo quien tiene que escribir el guión de su propia vida y realizarlo. Detrás de la aparente liberación de las imposiciones de las costumbres, a veces se esconde una grande y sutil imposición, la tiranía de la libertad, que exige decidir quién quiero ser, qué quiero hacer, cómo educar a los hijos, si se les ha de enseñar a ser ellos mismos, si se les ha de enseñar a resistir y hasta qué punto. Las imposiciones y presiones del entorno que se oponen a los intereses personales y a la fidelidad a uno mismo. La erosión de las certezas tradicionales deja un hueco que, según Walderdine y Bansell, 2010, tienen estos dos efectos básicos, vacío y desconcierto, por una parte, y por otra, oportunidad para diseñar el propio destino con mayor libertad y para elegir opciones y prioridades. Esto exige del individuo un yo fuerte, con convencimientos personales sólidos, pero abiertos a explicaciones alternativas, y capacidad para resistir la manipulación. Una investigación de Sullivan y su equipo, 2014, confirmó que los individuos que más claramente y con mayor convencimiento ven la vida como una representación teatral son los que consideran más necesario cambiar su actuación o representación según lo exijan las circunstancias. Y son también los que muestran más estas características ideológicas que coinciden con rasgos de la llamada modernidad. Individualismo. El individuo desafía las normas ético-sociales y desarrolla una visión de sí mismo como alguien que tiene múltiples facetas personales y hace uso de unas u otras según lo requieren las circunstancias, escenario y los demás, audiencia. Es pues un individualismo en el que la persona es flexible y elástica y se adapta a los cambios. Cambia con los cambios, como si su conducta fuera dirigida por el ambiente, más que por sus propias convicciones. Otro rasgo de la modernidad es la secularización. El individuo se cuestiona las normas sociales y se pregunta si las creencias que dirigen la vida moral tienen un fundamento divino y si son inmutables. Con estos planteamientos se abren las puertas a las perspectivas relativistas que marginan las verdades absolutas. Si nada es absoluto, podemos implantar otras normas de conducta. Nada es inmutable. Y el materialismo, que es que se resalta la importancia de los bienes materiales y se abandonan las creencias que puedan impedir el bienestar económico. Con ello, el dinero se convierte en un poderoso caballero, Quevedo, y un ídolo de oro. Es ético lo que es globalmente conveniente. El fin justifica los medios empleados. La visión teatral de la vida invita a este relativismo. Las normas y los roles sociales no son nada absoluto, sino simplemente convenciones y acuerdos de conveniencia de la sociedad, solo temporalmente útiles. Si todo es relativo, si la coherencia lleva a tomar decisiones anómalas, si se disminuye la culpabilidad y si además es una tendencia generalizada, ya no se corre tanto el peligro de ser calificado de inmoral. Ser fiel a uno mismo en contra de la corriente no es precisamente fácil
ni cómodo. Parafraseando a Machado, no es fácil subir cuando todos bajan. Erosionar las certezas de la tradición es fácil. Lo difícil es desarrollar convicciones alternativas, coherentes y mejores. Considerar la vida como si fuera una representación teatral es colocarse en el peligro de desarrollar el cinismo, pues no se cree ni en lo que se dice ni en lo que se hace. 4. Roles difusos y sociedad líquida. Todos entendemos que un juego no puede considerarse como tal si no se respetan sus reglas o cada uno las entiende de forma muy dispar, con demasiada elasticidad o contradictoriamente. Pues lo mismo es aplicable a la interacción de las relaciones interpersonales y a la vida social. Para que ésta discurra con fluidez, sin colisiones ni enfrentamientos disonantes, ha de haber unas normas claras que regulen la convivencia, que sean entendidas de la misma forma para la mayoría y que finalmente se cumplan. Esas normas pueden estar escritas en códigos jurídicos, código civil, penal, de tráfico, etc., o no escritas, pero establecidas por la tradición. O no escritas, establecidas por la tradición, las costumbres o las culturas locales, como es el caso de los roles sociales. Los roles, como hemos visto, implican unas normas de conducta establecidas por la sociedad, pero esas normas que inicialmente se establecieron para definir las conductas correctas en cada rol también pueden ser origen de conflictos si los ciudadanos, con el paso del tiempo y los cambios culturales, dejan de estar de acuerdo en su utilidad o si los cambios culturales suceden con tanta rapidez que los ciudadanos dejan de verlas como guías personales de conducta en las circunstancias actuales, quedando en la incertidumbre y con interrogantes que no saben contestar. Por ejemplo, ¿qué exige hoy día el rol de padre-madre para ejercer apropiadamente la autoridad con los hijos? ¿Qué obligaciones siguen vigentes con respecto a los derechos y cuidados de las personas mayores? ¿Qué derechos de la mujer siguen sin ser reconocidos jurídicamente ni en la convivencia diaria? ¿A qué edad se debe esperar que el niño deje el rol de niño y el adolescente el rol de adolescente y que el joven asuma el rol de adulto independiente? Los roles, por indicar pautas de conducta consolidadas por el tiempo, las tradiciones, la rutina y las costumbres, son objeto fácil de crítica negativa, sobre todo si son obstáculo para satisfacer los deseos compulsivos inmediatos. Se puede decir que son propios de mentes reaccionarias, cómodas o indecisas, rutinas conservadoras y convenientes para mantener privilegios, justificantes de costumbres de clases sociales privilegiadas, etc. Objeciones estas provenientes principalmente de la juventud de todos los tiempos, que, si se generalizan, pueden llegar a difuminar y desdibujar la claridad de las definiciones de los mismos roles, a dudar de su utilidad y de la conveniencia de sus normas de conducta, lo cual nos lleva a hablar de la sociedad líquida, nítidamente descrita por Bauman. Por ello, conviene pararse a considerar brevemente la utilidad de las normas y rutinas que sustentan lo permanente, lo sólido, según la terminología de Bauman. Es más interesante hablar de creatividad, innovación, etc., pero no debemos desdeñar fácilmente la repetición sin comprender su importancia. La repetición y con ella el hábito y la rutina son esenciales para aprender, para socializarse y desarrollar habilidades y destrezas físicas y mentales que, además de aumentar el rendimiento reduciendo el esfuerzo, ayudan a predecir el futuro y ganar así seguridad. Por experiencia sabemos que es muy difícil mantener una relación estable y profunda con una persona que no es predecible y, por tanto, nunca sabemos cómo va a reaccionar ante nuestras palabras, consejos o insinuaciones. La repetición crea hábitos y costumbres y aumenta la posibilidad de predecir y prevenir, y también da la seguridad. Gran parte de la educación del niño requiere enseñarle modos de actuar que en los adultos, debido a la repetición, ya son hábitos y rutinas establecidas en el entorno social.
porque la experiencia les ha hecho ver su utilidad. Pensemos en rutinas como saludar, dar las gracias, pedir perdón, los modales de la buena educación, buenos porque son costumbre, los modos de hablar, sin gritar, de reír, de felicitar, de expresar condolencias, etc. Son fórmulas que a fuerza de repetirlas se automatizan y se convierten en costumbre y rutinas. Tienen el inconveniente de que no expresan debidamente los sentimientos, dando la sensación de ser algo rutinario, en sentido peyorativo, de puro compromiso, falso. A los roles, las fórmulas, los clichés, las etiquetas o hablar del tiempo porque no se dispone de otros recursos se les puede aplicar casi todos los calificativos despectivos del diccionario y alguno más de propia creación. Pero hay que reconocer que facilitan los encuentros inmediatos e inesperados. Y, en todo caso, siempre se puede añadir autenticidad si esas rutinas se practican con cierta empatía, con verdadero interés por el otro y con alguna aportación individual que convierta la rutina en encuentro personalizado. Las acciones repetidas y convertidas en hábitos evitan que tengamos que partir siempre de cero y actuar con la torpeza del aprendiz, de quien empieza a aprender. Es la torpeza de quien está aprendiendo a escribir a máquina, comparada con la rapidez y precisión de la mecanógrafa profesional. La torpeza de quien está aprendiendo a conducir un automóvil, en comparación con la precisión automática del conductor experto. Es la limitación de quien no se desenvuelve bien en sociedad, en comparación con la naturalidad y espontaneidad de quien está acostumbrado a las relaciones públicas. El lector puede comprobar la utilidad de las rutinas que nos parecen tediosas prescindiendo de ellas solo unas horas durante unos días. Para ello, en vez de hablar del tiempo u otro tópico trillado, que improvise otros temas más profundos e interesantes. En vez de decir gracias a los que le hacen algún favor, abrirle la puerta, cederle el paso, etc., que use otras formas para expresar el agradecimiento. En vez de decir buenos días al cruzarse con desconocidos, que invente una forma nueva para cada uno. Y lo mismo puede hacer para sustituir otros saludos, como hola, adiós, qué tal, etc. Entonces comprobará que si ya resulta a veces embarazoso no saber qué decir teniendo disponibles fórmulas y respuestas ya prefabricadas, lo es mucho más si tiene que improvisarlas. Las rutinas son necesarias para vivir los años que vivimos, pues ahorran una tensión psíquica incalculable. Los roles crean rutinas, pero ¿qué sucede cuando se desdibujan? Se vuelven ambiguos o indefinidos, porque la sociedad ha cambiado rápidamente. Ya no sirve lo que era válido hasta hace muy poco y todavía no se han desarrollado cánones nuevos para sustituir las normas antiguas. Las consecuencias se observan ya en la sociedad. Muchos padres no saben cómo ejercer la autoridad con sus hijos pequeños o adolescentes cuando estos se rebelan contra ellos o incluso les insultan. El autoritarismo de antes ya no sirve. Si miran alrededor no encuentran pautas de conducta que les guíen, pues unos padres darán una respuesta y otros la contraria. Hallarán que con frecuencia se confunde la firmeza con el autoritarismo, el diálogo con falta de autoridad, la libertad con el libertinaje, el respeto con la sumisión, permitir opinar con dar la razón. Cuando las ideas no son razonablemente claras ni sólidas, los roles se difuminan como la niebla y la solidez de lo tradicional se vuelve líquido. La sociedad líquida, pensamiento líquido, amor líquido, ética líquida. Estos son los términos que usa Bauman para describir la sociedad moderna y que coinciden con lo que ya despunta en la investigación sociológica actual sobre los roles. El sociólogo e insigne pensador polaco Zygmunt Bauman, 1925-2017, profesor de la Universidad de Leeds, Inglaterra, entre otras, Premio Príncipe de Asturias en 2010 y con otros numerosos galardones, ha sido uno de los escritores más influyentes en las últimas décadas, debido a su análisis hondo y lúcido de la sociedad actual. Desde los inicios del presente siglo ha publicado una serie de libros, en cuyo título se repite la palabra líquido.
modernidad líquida, amor líquido, vida líquida, miedo líquido, tiempos líquidos. Todos esos son sus libros. Sus publicaciones. Bauman hace una comparación entre la sociedad sólida y la sociedad líquida, que resumo a continuación. Sociedad sólida. En términos muy generales y expresión popular, diríamos que es la de antes, de hace 50-80 años para atrás, digamos, la tradicional, la anterior a la era actual de las nuevas tecnologías y de redes sociales, una sociedad en la que los cambios eran limitados y lentos. Las estructuras sociales, jerarquías, clases sociales, núcleo familiar, roles, eran estables. Las tradiciones y costumbres se mantenían sin cambios importantes. Los valores que regían las conductas seguían siendo los mismos. Los compromisos verbales importantes perduraban como si se hubieran escrito. Los vínculos familiares se extendían manifiestamente hasta la tercera o cuarta generación. Los matrimonios eran compromisos para siempre, etc. Sin embargo, Bauman dice que ahora la sociedad es líquida, inestable, cambiante, efímera, impredecible, como el agua. El agua no tiene forma, toma la forma del recipiente que la contiene, pero esta forma es tan inestable que basta inclinar un poco el vaso para que el agua cambie de forma. El agua discurre sin previsión por donde puede. No tiene el objetivo de llegar a un punto concreto. Simplemente discurre según se lo permitan los obstáculos que encuentre por el camino. Si no puede seguir adelante, va subiendo hasta encontrar una salida. Es la metáfora de Bauman para describir la sociedad moderna. Sociedad líquida. En su libro Vida líquida, 2006, Bauman dice que la sociedad moderna es líquida, aquella en la que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos y rutinas determinadas. En la sociedad líquida cambia todo tan rápidamente que las personas no tienen tiempo para asimilar estos cambios y convertirlos en hábitos y formas rutinarias de actuación. La vida líquida es un cambio continuo y rápido que exige de las personas una adaptación también continua, pues nada es duradero. Esta realidad me recuerda al problema que observé al analizar las dificultades que algunos niños pequeños tenían para comprender y asimilar los conceptos matemáticos. Aparte de otros obstáculos, por ejemplo, el lenguaje poco apropiado que se usaba para explicarlos, comprobé que a niños de unos 7 años se les enseñaba a sumar y cuando apenas habían aprendido la mecánica de hacer sumas y sin haber realizado ejercicios múltiples y variados para consolidar la comprensión, se empezaba a enseñarles a restar. Cuando ya parecía que habían aprendido la mecánica de hacer restas, se les ponía problemas mezclados de suma y resta. Y era relativamente frecuente que algunos niños preguntaran a la profesora si eran problemas de sumar o de restar, lo cual indicaba que habían realizado un aprendizaje mecánico de hacer sumas y restas, pero no tenían claro qué significaba sumar y restar, y por tanto no sabían aplicar la mecánica aprendida. Y como estos mismos niños tenían que aprender en 3 años, entre los 7 y los 10 años más o menos, las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de los números enteros y decimales, la prisa les impedía la asimilación de los conceptos y el uso de los mismos. La prisa, tener que resolver problemas y situaciones sin haber asimilado los conceptos básicos, previos y necesarios, crea incertidumbre, inseguridad, miedo. La sociedad líquida es volátil, en cambio, continuo, y esto impide desarrollar criterios y convencimientos sólidos. La sociedad líquida es volátil, en cambio continuo, y esto impide desarrollar criterios y convencimientos sólidos. Justo cuando el individuo acaba de familiarizarse con nuevas ideas, nuevos modos de ver la vida o nuevos instrumentos tecnológicos, ya llegan nuevos sistemas, nuevas exigencias, nuevos aprendizajes o nuevos métodos de producción. El último producto informático del mercado queda anticuado en pocos años. Hacer unos estudios que garanticen un trabajo permanente es ya algo del pasado, propio de la sociedad sólida. Los métodos y hábitos laborales aprendidos tras años de experiencia que daban como resultado la maestría del experto
ya no tienen la validez de antes. La vida líquida es un continuo volver a empezar. En una entrevista publicada hace años por Juventud Obrera, se preguntaba a un joven: ¿tienes algún proyecto cara al futuro? La respuesta fue: no preguntes chorradas. Con eso venía a decir que no se puede hacer proyectos sin saber qué va a exigir el futuro. Si predomina la idea de que todo es efímero, mutable e imprevisible, es de esperar que la incertidumbre invada las mentes humanas. Si la sociedad es líquida y va tomando la forma de los recipientes, hemos de pensar que de algún modo también nuestro pensamiento ha de ir tomando la forma de los moldes, modelos, ideologías, prioridades que nos presentan repetidamente. Pero por poco tiempo, para evitar que sea algo duradero. Como las modas, y para hacer que todo sea moda fugaz. Creemos que somos libres porque elegimos libremente lo que nos gusta, pero son otros los que dirigen nuestros gustos, los que hacen que nos guste lo que decimos que nos gusta. El pensamiento líquido puede darnos la sensación de que somos más libres porque rompe con ataduras de la sociedad sólida, pero también nos hace más impotentes para cambiar lo que no nos gusta. Lo efímero que parece ser todo, según el pensamiento líquido, y la ruptura con las guías tradicionales obligan al individuo a decidir por sí mismo cómo quiere que sea su vida, como ciudadano del mundo, sin echar raíces, puesto que todo es cambiante y transitorio. Todo esto lleva, a largo plazo, a la inseguridad, al miedo líquido. Un miedo que se acrecienta lenta pero inexorablemente, que parece venir de no se sabe dónde, sin causa conocida, y que por tanto no se puede atajar. Echar raíces ata a la tierra, a la patria, a la familia, a los amigos, a lugares, a las costumbres del pasado. Y las ataduras, tarde o temprano, implican obligaciones y restricciones de libertad, es cierto, pero no tener raíces ni apegos significa también carencia de apoyo afectivo y social, lo cual es igual a soledad. Soledad líquida. Actualmente en psicología se está investigando ampliamente sobre la teoría del apego afectivo desarrollada por el psiquiatra inglés John Bowlby, que hace ver la importancia fundamental del desarrollo de vínculos afectivos estables y profundos con algunas personas en la infancia, para poder conseguir estabilidad y madurez emocional. Y no parece que esto sea fácil con unos padres que no han echado raíces profundas ellos mismos. La importancia de desarrollar un autoconcepto seguro y positivo es tal vez la dimensión del ser humano que más se ha destacado en la investigación del último medio siglo. Pero la propia identidad queda también difuminada por el pensamiento líquido, que hace dudar poderosamente de las propias convicciones y de los mismos roles. La duda y el miedo son dos motores poderosos del desarrollo de la inteligencia. Si ésta se fundamenta en alguna certeza subjetiva, pero llevan al desconcierto si el individuo no sabe a qué asirse, si no ha desarrollado criterios propios. La inestabilidad crea ansiedad y hace que se añore cierta tranquilidad de la sociedad sólida, al mismo tiempo que se incurre en la contradicción de desecharla. Según un dicho inglés, no se puede comer el pastel y dejarlo entero. Shakespeare ya había advertido: en nuestros locos intentos renunciamos a lo que tenemos por lo que deseamos tener. Es la voracidad del consumismo de la sociedad líquida. El deseo de adquirir y de comprar impide disfrutar de lo que ya se tiene. La sociedad líquida carece de reposo, todo es fugaz, y esto crea impaciencia. Hoy ya no se tiene serenidad para detenerse a realizar el antiguo ritual reposado de liar un cigarrillo. Ya se compran listos para el consumo inmediato, o si no, se usa una maquinilla para liarlos. Tampoco parece que valga la pena pelar una manzana para comerla. Es más rápido tomar un zumo. Esperar un autobús ya se retrasa 10 minutos, si se retrasa 10 minutos ya resulta enojoso y estresante. La sociedad líquida padece el síndrome de la impaciencia. Esperar requiere haber adquirido la capacidad de soportar lo desagradable,
pudiendo rehuirlo. En la sociedad líquida ya no se entiende que vivamos sin prisa. La paciencia ya no es, ciertamente, una virtud de moda. Recuerdo haber leído hace tiempo que estaban dos amigos contemplando una catedral gótica. Uno era un intelectual notable y otro un arquitecto. Después de un largo rato contemplando las maravillas de la catedral, dijo: «Hoy ya no se pueden hacer obras como esta». El intelectual replicó: «¿Cómo que no? Con toda la tecnología que hoy tenemos». El arquitecto respondió: «Sí, pero no tenemos paciencia». Y podríamos añadir: ni esperanza de que la obra la terminen las generaciones venideras. Los que iniciaron la obra de la catedral posiblemente sabían que no iban a verla concluida, pero confiaban en que su ilusión sería la misma en sus hijos y sus nietos. La paciencia es una cara de la esperanza. Es saber esperar. En la sociedad líquida poco parece fijo, no hay tiempo para la reflexión, para asumir e interiorizar con consistencia un modo relativamente propio de pensar. Incluso las relaciones afectivas son líquidas y transitorias. El amor es líquido. Se tiene miedo a compromisos que aten y restrinjan la libertad que conviene. Las parejas pueden unirse con esperanzas de que la unión dure siempre, y el número de separaciones no parece disuadir demasiado. El compromiso duradero y permanente precisa paciencia y tolerancia, algo incompatible con el derecho a no tener que tolerar voluntariamente la frustración y a no dejar de disfrutar de las oportunidades que se presentan. La fidelidad, lealtad y solidez de los compromisos son algo propio de la sociedad sólida del pasado. En las relaciones líquidas se imponen el relativismo, lo fugaz, la impaciencia. Bauman insiste en que las consecuencias de la ética líquida, en la pérdida de rumbo moral y la ausencia de principios éticos que aportan solidez a la sociedad. Bauman insiste en las consecuencias de la ética líquida, en la pérdida de rumbo moral y la ausencia de principios éticos que aporten solidez a la sociedad. Los principios éticos inseguros y la carencia de creencias sólidas hacen que los vínculos humanos sean también precarios, provisionales. Nietzsche, ateo confeso, decía que prescindir de Dios, él decía matar a Dios, es fácil. Lo difícil es sustituirlo por algo mejor. De la ruptura con todo lo que daba la estabilidad al ser humano y que la sociedad líquida quiere consumar, quizá podamos decir lo mismo. Cambiar el inmovilismo es progreso, pero solo si la innovación es para mejor. La vida líquida se sustenta en un pensamiento que es igualmente líquido. Si al estudiar psicológicamente el pensamiento humano se ha dicho siempre que la mente tiende a ser conservadora, por su resistencia al cambio y por la tendencia a creer que nuestra opinión es la verdad y no necesitamos cambiarla, dogmatismo, la sociedad líquida parece mantener lo contrario. De ese conservadurismo se está pasando a la ambigüedad ideológica sin pudor, a la inconsistencia en el razonamiento y al cinismo de decir abiertamente hoy una cosa en una campaña electoral o en público y mañana lo contrario, sin que las audiencias parezcan inmutarse por la mentira y el engaño. Es la connivencia de la sociedad líquida que llama tolerancia y libertad de expresión a ese cinismo y también una renuncia a la honestidad intelectual. Y la máxima expresión de esto es la que últimamente se llama posverdad o mentira disfrazada. Posverdad. El prefijo pos significa que la verdad ya ha pasado, que ya no es algo actual, lo mismo que decimos posguerra para indicar un periodo que es posterior a la guerra y que esta permanece ya en otra época. La posverdad hoy está de moda, la verdad es ya algo del pasado. Como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En las campañas políticas preelectorales ya no importan tanto decir la verdad como elegir bien unas cuantas posverdades, es decir, un conjunto de medias o enteras mentiras o verdades falseadas y tergiversadas convenientemente útiles para el momento, ad hoc.
Ahora parece que surge otro criterio de autenticidad o de verdad. Decir con lenguaje vulgar y hasta soez lo que piensan algunos pero no se atreven a decir. Decirlo vulgarmente sin adornos ni camuflaje es un criterio de autenticidad, de verdad. Algo convincente, propio de quien llama las cosas por su nombre. Si se carece de razones, hay que convencer con emociones y provocaciones. La palabra posverdad acaba de ser aceptada en el diccionario de la lengua española y significa toda información o afirmación que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Por ejemplo, si se afirma falsamente que quitando a las 100 familias más ricas del país, solo el 5% de su riqueza se soluciona el problema del paro en la nación, y este mensaje se repite 1000 veces en los medios de comunicación, muchos acabarán creyéndolo, aunque sea mentira o incluso haya sido desmentido por voces autorizadas. El hombre cree fácilmente lo que le interesa. La posverdad se fundamenta en la creencia de que la mentira repetida se convierte en verdad. Basta que al público se le diga lo que quiere oír y desea, que se acreciente su anhelo repitiéndolo ardorosamente en medio de la multitud, y esta emoción exaltada acaba convirtiendo la mentira en verdad. Si antes, en la sociedad sólida, se pedía que fuéramos racionales, que buscáramos con la razón ser consistentes, que afirmáramos algo solamente si teníamos razones sustentadas en argumentos, datos y evidencia, la posverdad prescinde de estas exigencias y busca decir lo que un público determinado quiere oír y se emocione al oír. Los sentimientos ahora son más importantes que la razón. Es lo que siempre han buscado la demagogia y en gran medida la propaganda. Hacer verdad de la mentira. Conseguir que las apariencias de la verdad oculten la verdad misma. Las apariencias reemplazan la verdad. Es esta una ola que, según la revista The Economist, parece llegar a todas las costas del mundo y a países del interior, desde Corea del Norte hasta Alemania, desde Rusia a Estados Unidos. Es posible que toda esta indefinición de la mente líquida lleve a anhelar y a estimar más profundamente valores y creencias que ofrezcan estabilidad. A veces parece que el ser humano necesita perder lo que tiene, o al menos ver que peligra, para aprender a valorarlo mejor. La crisis y los desafíos son necesarios para madurar y despertar nuevas esperanzas, pero ¿aparecerán estas con la misma rapidez que ha aparecido la dimensión del problema? Repito, las crisis y los desafíos son necesarios para madurar y despertar nuevas esperanzas, pero ¿aparecerán estas con la misma rapidez que ha aparecido la dimensión del problema? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si algo de lo que has escuchado te ha incomodado, removido o hecho cuestionarte quién eres realmente detrás de tus roles, entonces este espacio está cumpliendo su propósito. Este libro nos invita a mirar más allá de las apariencias, a distinguir entre lo que somos y lo que hemos construido para protegernos. Y ese ejercicio requiere valentía. Soy Silvia Gurpegui González, psicóloga, y he creado este canal como un lugar donde podamos reflexionar con honestidad, sin máscaras y sin juicios, sobre nuestra forma de estar en el mundo. Si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarme en los próximos capítulos. Y si sientes que ha llegado el momento de revisar tus propios roles, miedos o patrones con un acompañamiento profesional, puedes contactar conmigo. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Atrévete a mirar más allá de tus apariencias. Ahí empieza tu verdadera libertad. Nos vemos en el próximo capítulo.